Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto video de teoría de gráficas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser un resultado teórico bastante simple. El primero que se hace la mayoría de las veces en los libros. Y este involucra gráficas de cualquier tipo. Entonces todavía no vamos a entrar con gráficas simples, o sea, a trabajar solo con gráficas simples. Vamos a considerar gráficas en general para este resultado. Entonces antes del resultado vamos a ver algo importante que necesitamos para el resultado. Y esto es una definición. Entonces, la definición es la de grado. Entonces, vamos a tomar a G, una gráfica cualquiera. De nuevo, como no podemos presuponer que G es simple, vamos a tener que ponerla como la vimos en la introducción, con todos sus componentes, conjunto de vértices, conjunto de aristas y la función phi, que es la función de adyacencia, la que le asocia a cada arista un par no ordenado de vértices, o sea, un conjunto de dos vértices. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La definición es lo de grado. Lo que quiere decir el grado es cuántas aristas inciden en un vértice. Entonces, bueno, entonces sea G, esta gráfica, y también vamos a tomarnos cualquier vértice en nuestra gráfica, digamos U, cualquier U en V. Entonces, definimos el grado de U en G como, y aquí vamos a poner cómo se escribe la notación, que es D sub G, D es de degree, de grado en inglés. G, el subíndice G es porque nos estamos tomando el grado en la gráfica G, es decir, estamos viendo cuántas aristas hay que incidan en el vértice U, pero solamente las aristas que formen parte de G. Y pues U es el vértice al que le estamos calculando el grado, ¿no? Entonces esto de aquí lo vamos a definir como sigue. Aquí tenemos que considerar que los lazos, como ya habíamos mencionado antes, suben el grado de un vértice en dos, o sea, cuentan como si incidieran dos veces en un vértice. Las aristas normales, que van de un vértice a otro distinto, solo suben, bueno, solo es como si inciden una vez en el vértice, pero los lazos inciden dos veces. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Así que vamos a distinguir cuáles son los lazos y las aristas que no son lazos. Entonces, bueno, ahorita pongo lo de cardinalidad. Entonces vamos a considerar únicamente a las aristas que inciden en mi vértice U. Entonces, las aristas, tales que, para decir que E incide en U, vamos a escribirlo de la siguiente manera. U está en phi de E, porque como ya habíamos visto, phi de E es un par no ordenado de vértices, que son los vértices en los que incide la arista E. Entonces, si yo digo que quiero que U esté en phi de E, quiero decir que quiero que E incida en U. Ahora, hasta aquí vamos bien. Estoy considerándome las aristas que inciden en U, pero yo quiero considerarme las que no son un lazo. Entonces, para decir que no son un lazo, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Entonces, U en phi de E, y además, phi de E no es el conjunto unitario de U. Entonces, así lo escribimos. ¿Por qué? Porque recordemos que si E fuera un lazo, entonces tendríamos que phi de E, pues por definición, serían los vértices en los que incide, que serían U y U, que esto no es distinto a el unitario de U. Entonces, al pedir esta condición, bueno, aquí lo puse igual, pero es diferente, ¿no? Aquí sería distinto, o sea que phi de E sea distinto al unitario de U. Al pedir que sea unitario de U, estamos pidiendo que la arista E ya no sea un lazo. Entonces, esto de aquí considera las aristas que no son un lazo, pero que inciden en U. A las barritas le sacamos cardinalidad para ver cuántas de esas hay y todavía nos falta contar las incidencias de los lazos. Ahora, como habíamos dicho, las incidencias de los lazos tienen que contar dos veces. Entonces ahora vamos a poner dos veces la cardinalidad de las aristas que son un lazo en U. ¿Cómo escribimos eso? Pues simplemente podríamos poner todo o sea, todo esto de U en phi de E y ahora tenemos que poner phi de E es igual al unitario de U. Pero nos podemos saltar eso simplemente escribiendo que phi de E es el conjunto unitario de U. Pues porque si esto pasa, en particular U está en phi de E, porque U está en su unitario. Entonces al hacer esto ya estamos considerando todos los lazos dos veces, es decir, pues las incidencias que tiene un lazo en el vértice. Entonces así es como se define el grado de un vértice en general en cualquier gráfica, ¿no? O sea, puede tener lazos, aristas múltiples, etcétera, etcétera. Ok, entonces ya que vimos esta definición de grado, ahora sí a enunciar el resultado. Entonces vamos a ponerle aquí proposición. Y lo que dice esta proposición es lo siguiente. Entonces, para comenzar, nos tomamos G, una gráfica. Sea G, de nuevo la vamos a denotar como es usual, conjunto de vértices, conjunto de aristas y nuestra función de adyacencia. Entonces, sea G una gráfica. Entonces, vamos a probar que satisface lo siguiente. Se satisface, es una igualdad. Se satisface que dos veces
la cantidad de aristas. La cantidad de aristas que tiene la gráfica se le designa solamente como tamaño. O sea, el tamaño de una gráfica es cuántas aristas tiene. Entonces, 2 veces el tamaño de la gráfica, o sea, la cardinalidad del conjunto de aristas, es igual a la suma. Este símbolo sigma mayúscula es el de suma. Entonces, voy a sumar sobre todos los vértices de mi gráfica y voy a sumar el grado en G, obviamente. Ahorita, en este momento, G es la gráfica que tengo, entonces para respetar la notación, para no confundirnos ahorita, voy a escribir el subíndice G, especificando que el grado de X me estoy tomando únicamente las aristas que están en G. Ok, entonces queremos ver esta igualdad. Usualmente prácticamente lo que dice es que los grados se cuentan por pares, ¿no? Si yo tengo una gráfica aquí, digamos esta, y pongámosle un lazo y una arista paralela. Entonces todas las aristas que no son lazos, aunque sean paralelas, toda arista que no es un lazo sube el grado de 2 vértices en uno, o sea, sus 2 extremos. Y todo lazo sube el grado del vértice en el que está en 2. Es decir, una arista de la gráfica aumenta esta cuenta de grados, ya sea uno en cada vértice, 2 vértices distintos, o 2 en un solo vértice. O sea, va aumentando de 2 en 2, por así decirlo. Por eso aquí queda el 2. Por eso este número tiene que ser par. Bueno, ese es el argumento combinatorio. Vamos a formalizarlo un poco. Y para eso creo que es bueno utilizar inducción. Entonces, vamos a utilizar inducción para ser un poco más formales. Entonces, mi demostración. Procedamos por inducción. A ver, entonces procedamos por inducción sobre... aquí parece que va a ser más rentable utilizar inducción. Usualmente también se utiliza inducción sobre el número de vértices que tiene la gráfica, pero ahora parece que va a ser más fácil hacer inducción sobre el número de aristas, o sea, el tamaño. Sobre el tamaño de la gráfica. Entonces, le voy a poner aquí base, para especificar qué es el caso base de mi inducción. Perdón, base. Entonces, la base va a ser, podría considerar la base cuando el tamaño es 0, o sea, cuando la gráfica no tiene vértices, pero sería un caso muy fácil de ver, ¿no? Entonces podríamos evitarlo y poner que la base sea el tamaño de igual a 1. Podemos comenzar desde 1. Entonces, ¿qué quiere decir que la gráfica tenga tamaño 1, que tiene una única gráfica, ¿no? Es decir, como el tamaño de mi gráfica es 1, tiene una única arista, y por lo tanto yo puedo ver a mi conjunto de aristas como el unitario de, digamos en este caso, es mi única arista, ¿no? Entonces, puedo tomar dos vértices, digamos U y B, tales que, eh, tales que phi de E, o sea, porque recordemos que phi de E es un par no ordenado de vértices, ¿no? Entonces, tales que phi de E sea U como B. Aquí no estoy pidiendo que U y B sean distintos, porque, por ejemplo, E podría ser un lazo. Entonces, si E fuera un lazo, U y B ambos coinciden, porque esto de aquí tendría que ser un unitario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy pidiendo que ni que E sea distinto a un lazo, ni que U y B sean distintos entre sí, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Ahorita estoy en lo más general. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomarme esto para tener la representación de la arista E. Entonces, ya una vez que tengo esto, ahora sí puedo ir por casos, ¿no? Entonces, voy a considerar el caso, primero, en el que U es distinto de V. En este caso, tengo que la suma de los grados de vértices de mi gráfica, la puedo separar. ¿Cómo? La puedo separar como el grado, o sea, porque esta suma, observemos que la variable x corre sobre todos los vértices. Entonces puedo sumar primero el grado del vértice u y el grado del vértice v para después sumar el grado de los vértices restantes, ¿no? El grado de los vértices que no son ni u ni v de g de x. Entonces, es fácil ver, o sea, porque por definición, para que un vértice, o sea, el grado de un vértice, estamos contando las aristas que inciden en él. Entonces, si mi única arista es C y E inciden solamente en U y V, entonces todos los vértices que no sean ni U ni V van a tener grado 0. Por lo tanto, esta suma es una suma de ceros y por lo tanto es 0 en sí, ¿no? Ahora, por otro lado, puedo saber cuánto es el grado de U en G? Porque como nada más tengo una única arista que incide en U y en V, y además estoy suponiendo que ambos son vértices distintos, pues esta arista E incide una única vez en U, así que su grado es 1. También para B, su grado es 1, y la suma de ceros me da 0, entonces esto es igual a 2. Pero 2 es igual a 2 por 1, y 2 por 1 es igual a 2 veces eh, el tamaño de la gráfica, ¿no? ¿Cuántas aristas tiene? Porque estoy en el caso justamente donde solo tengo una única arista. Entonces ya está, sí se satisface la formulita en este caso.
Ahora, el otro caso sería que U fuera V, exactamente, o sea que fueran el mismo vértice y por lo tanto sería un lazo. Entonces, para este caso hago algo muy parecido, que sería tomarme el grado, la suma de los grados de todos los vértices, y separarlo, ahora considerando únicamente el grado de U más el grado de todos los demás vértices que no son U. Así. Entonces, al hacer esto, de nuevo, como E es la única arista que tiene mi gráfica y además es un lazo que solo incide en U, pues todos estos grados tienen que ser cero. Entonces, por lo tanto, toda la suma va a ser cero y el único que cuenta es este de aquí, que al ser E un lazo, incide dos veces en U y por lo tanto, al ser la única arista, el grado de U tiene que ser 2. Entonces, esto me queda 2 más 0 es igual a 2. De nuevo, esto es igual a 2 por 1 y esto es igual a 2 veces el tamaño de mi gráfica. Entonces, ya está. Ya está la fórmula que quería probar. La suma de los grados es igual a 2 veces el tamaño de mi gráfica. Entonces ya tengo ambos casos del caso base. Aquí ya puedo concluirlo para el caso base, que el resultado se concluye para mi caso base. Entonces ahora voy a poner aquí también del mismo color la hipótesis inductiva. Entonces la hipótesis inductiva sería que sería suponer, voy a utilizar inducción débil, entonces voy a poner así, suponer que para n, es más, lo voy a poner para algún, bueno, lo voy a poner fijo para que se entienda, para n un natural fijo, o sea, n no es una variable que varía en todos los naturales. Estoy suponiendo que para n, que va a ser un natural fijo, se satisface que gráfica, que cualquier gráfica con n de tamaño n, o sea, con n aristas, satisface la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues la que queremos probar, ¿no? Que 2 veces su tamaño, o sea, en este caso como su tamaño es n, sería 2 veces n, es igual a la suma de los grados de todos sus vértices. Entonces es mi hipótesis de inducción. Ahora, el paso inductivo lo voy a poner también especificándolo. Posteriormente ya no haremos esto nada más porque es el primer resultado. Pero esto es muy tardado, entonces nada más lo voy a poner esta vez. Entonces el paso inductivo sería tomar ahora sí mi gráfica de tamaño 1 mayor a lo que estoy suponiendo como hipótesis inductiva, ¿no? Entonces, supongamos que mi gráfica G, como ya la había descrito antes, V, E, phi, es tal que tiene tamaño n más 1. N más 1, ¿no? Entonces, pues como es n más 1 y n es un natural, yo puedo otra vez tomar cualquier arista de mi gráfica, ¿no? Entonces puedo decir sea E un elemento de, o sea, una arista, y lo mismo, ¿no? Y U, V, y U, V en los vértices, tales que resulta que si yo aplico phi a E, esto me da el conjunto o el par no ordenado que tiene a U y a B. De nuevo, podrían ser el mismo en caso de que sea un lazo o podrían ser distintos. Entonces vamos a ver casos. Pero antes de eso, observemos lo siguiente. Observemos que, lo voy a poner aquí, notemos que si yo considero la gráfica H, que es así como la voy a nombrar y la voy a definir como la gráfica que tiene conjunto de vértices el mismo, o sea, V, el mismo que G, pero tiene como conjunto de aristas las que tiene G, pero le voy a quitar la arista E, o sea, tiene una arista menos, o sea, E, la que yo tomé. Entonces tiene tiene los mismos vértices, como conjunto de aristas es E quitándole a mi arista E, y además la función phi, la de adyacencia, va a ser exactamente la misma función, pero obviamente restringida, ¿no? Al dominio nuevo, que sería E menos E. O sea, la única arista a la que no le puedo aplicar phi es a E porque se la quita. Entonces, esta va a ser mi gráfica H, ¿no? Entonces notemos que la gráfica H, pues solo le estoy quitando una arista, ¿no? Entonces la gráfica H es tal que su tamaño, o sea, el conjunto de sus aristas, pues debe de ser el conjunto, el tamaño de la cardinalidad de E menos 1, ¿no? Porque E sí es un elemento de E mayúscula. Entonces así, ¿no? Y esto es el tamaño de G, que es n más 1, menos 1, y esto de aquí es n. Entonces resulta que H sí tiene tamaño n, así que puedo aplicar la hipótesis de inducción. Así que por la hipótesis de inducción puedo aplicarla a esta nueva gráfica H y obtengo que 2 veces el tamaño, que este es mi nuevo tamaño de mi gráfica H, y esto como ya vimos es 2 veces n. Esto de aquí coincide con la suma de los vértices de H ahora, pero como los vértices de H son los mismos que los vértices de G, pues esto se queda igual. De el grado, aquí es importante porque H no es la misma gráfica que G. Entonces, aquí este grado lo estoy tomando en H. Únicamente considero a las aristas que tiene H, no a todas las que tiene G, solo las que tiene H. Entonces esto me queda así, ¿no?
Pero ahora vamos a observar que la arista E únicamente incide en U y V. O sea que cualquier otro vértice que no sea ni U ni V, cualquier otro vértice que sea distinto a U y a V, puedo dejarlo fuera, ¿no? En el sentido de que no cambia su grado. Entonces ahora sí vamos a separar los casos, como la otra, cuando E resulta ser un lazo y cuando E no. Nada más por cuestión de cuánto va a subir la cuenta, si va a subir en un vértice 2 o en dos vértices separados 1. Entonces, voy a poner el caso aquí de si E, bueno, esto lo puedo traducir como si U es distinto de V, entonces E no es un lazo, ¿no? Si U es distinto de V, la arista E incide solamente en U y V. Entonces, la suma de todos los vértices, ahora sí sobre G, sobre toda la gráfica grandota, la puedo separar, como lo hice antes. La puedo separar en el grado de U más el grado de V más la suma sobre todos los vértices que no son ni U ni V del grado de estos vértices. Ahora, el grado de U yo lo puedo separar, ¿no? Porque justamente como E incide en U, el grado de U en G va a ser lo mismo que tomar su grado en H, porque H nada más es G quitándole la arista E, más 1. Y lo mismo para V. Como como la gráfica H es la gráfica G quitándole la arista E y la arista E sí incidía sobre V, esto es lo mismo que el grado de V en H más 1. Y los demás, como habíamos dicho, todos los vértices que son distintos a U y a V, como la arista E solo incide en esos dos vértices y en ningún otro, los grados se quedan igual. Son los mismos en H y en G porque a ellos les da igual que haya quitado la arista E. Entonces, esta suma se queda como los vértices que no son ni U ni V, y ahora en lugar del grado de G puedo cambiarlo por el grado en H, ¿no? Entonces me queda esto de aquí. Ahora basta pegar estos dos, este término y este término. Bueno, estos sumandos los puedo pegar con este grandote y los unos los dejo aparte para que esto me dé 2 sumando los unos más la suma sobre todos los vértices que no son ni un ni... No, perdón, ahora sí ya estoy contándolos, ¿no? Porque justamente los pegué. Justamente aquí dije que los iba a pegar, aquí están, los pegué con la suma global. Entonces ahora sí me queda sobre todos los vértices del grado en H de X, ¿no? Y pues esto sí ya sé quién es por hipótesis inductiva, ¿no? Entonces esto me queda 2 más esto de aquí, quedamos en esta igualdad. En esta igualdad de aquí, quedamos que... No, perdón, esta no. Más bien esta igualdad de aquí, donde utilizamos la hipótesis de inducción. Sabemos que la suma sobre todos los vértices, tomando su grado en H, es 2n. Entonces esto es 2 más 2n, esto es 2 veces n más 1. Que n más 1, en efecto, es el tamaño que tiene G, o sea, la cardinalidad de. Entonces ya estaría, ¿no? Aquí ya tengo el resultado. O sea, si fijan, si conectan toda la prueba, aquí sumé todos los vértices con grado en G y aquí terminé con 2 veces el tamaño. Ahora, el otro caso sería que U fuera igual a B, es decir, que la arista E que quité fuera un lazo. Entonces, en este caso, pues lo único que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo, pero nada más voy a separar un solo vértice. Es decir, si yo quiero calcular la suma sobre todos los vértices del grado de X que lo tiene en G, voy a separar el único vértice, que sería U, que es igual a V, y voy a escribirlo como el grado de U en G más la suma de los grados de los vértices que no son U tomado en G. Así. Ahora, como E es un lazo, los únicos vértices, o el único vértice en el que incide es U. Entonces, el grado de U sí cambia, porque le quité E. Al considerar H, si quiero considerar a H, lo que tengo que hacer es quitar ese lazo. Entonces, cuando yo lo quito de G, el grado de U tiene que bajar en 2, porque es un lazo. Entonces, el grado de U en G, yo lo puedo ver como el grado de U en H, más 2, por el lazo, más, y aquí se puede quedar exactamente igual, porque, como les decía, E solo incide en U. Entonces, todos los demás vértices no les importa que esté E o no, su grado no cambia. Entonces, aquí puedo escribir el grado de H. Ahora, aquí, perdón, aquí le puse E, pero es U, porque es el vértice que estoy separando. Y ahora, si hago toda esta cuenta, de nuevo, puedo juntar a el grado de U en H con esta suma grande para obtener, aquí le voy a poner el 2 aparte, y obtengo de nuevo la suma sobre todos los vértices ahora, ya no son los que son distintos a U, sino de todos los vértices de el grado de X en H, ¿no? De nuevo, utilizando hipótesis inductiva, esto me queda 2 más 2 veces n, porque ya sabía por hipótesis inductiva cuánto es esto, y esto me queda 2n más 1, que coincide con 2 veces el tamaño de mi gráfica G, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Esto termina la prueba. Ya tendremos probado utilizando inducción y separándolo en estos casitos esta proposición de aquí. Les digo, el argumento, si lo piensan un poco, es bastante inmediato.
el argumento combinatorio, pero la cuestión sería que hacer las cuentas se complica un poco. Entonces, pues así quedaría formal con la prueba por inducción. Y bueno, entonces ya próximamente vamos a entrar con resultados. Vamos a tratar que sean enfocados únicamente a gráficas simples.